Esto es Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no importa qué hora sea para ti, estás a punto de descubrir algunos de los secretos mejor guardados de los edificios y entornos arquitectónicos de Madrid. Bienvenidas, bienvenidos al episodio 93, madre mía, ya es que me da hasta vértigo, al episodio 93 de Arquitectura Acompasada. ¿Y por qué digo esto? Porque ¿a quién tengo enfrente? Pues a la de siempre, a nuestra queridísima María Paredes. A la de siempre ha sonado a te tengo ya súper vista y súper escuchada. No, te tengo muchísima vista, pues son muchos años, pero vamos, aquí solo 93 ocasiones. Es que verdad, no solo entre comillas, porque vaya tela, 93 ocasiones, 93 paseos sonoros que llevamos a las espaldas y que llevamos en las patas y en el corazón, porque nos lo hemos pasado en grande, José. Y aquí estoy preparadísima de nuevo, como siempre, y como hemos dejado claro con el vídeo tan maravilloso y tan divertido que hemos subido esta semana de nuestra visita al Parque Ciudad de los Niños junto a Lorenzo Fernández Ordóñez y a Fernando Porras, estamos preparados, estamos ready para pasarlo bien. ¿Cómo te has quedado al ver el vídeo? Bueno, sinceramente, he alucinado de ver a Fernando Porras, pues precisamente como un niño, como no puede ser de otra manera. De ti me lo esperaba, pero de Fernando no, ha sido un sorpresón. Y encima luego, te diré que fue idea suya, No te creas que fue mía, fue idea de ellos dos. Es que, claro, y a Lorenzo también, porque es que les ves tan serios y de repente sacan al niño que llevan dentro. Nada, maravilloso, me ha encantado, me ha dado mucha envidia. Lo que también me ha surgido algunas dudas. ¿Hay agujetas después de tanto salto? No hay agujetas. En el gimnasio trabajo muchísimo más los cuádriceps que saltando en esa pompa que al final está completamente amortiguada. Pero sí es verdad que hay que tener un poco de resistencia, sobre todo ya aeróbica, porque al final con tanto salto yo me cansaba y yo veía que Lorenzo estaba, se hace cardio a tope, yo veía que Lorenzo estaba el tipo que es que no se movía un ápice, no se cayó, se mantuvo en el sitio rebotando sobre sí mismo. Como buen arquitecto tiene los cimientos bien sólidos. ¡Ole! Sí que está sembrado. Nada, solo recomendaros también, por favor, si veis ese vídeo en redes sociales, que es imprescindible, abrir los comentarios. Son, vamos, sí, no igual tienen de desperdicio. Igual de graciosos. No tienen desperdicio. Ahí lo dejamos, llevamos un montón de comentarios ya y son buenísimos. Así que gracias a los que habéis comentado y a los que nos seguís, nos encanta hacer estos vídeos y mostraros también en imagen todo lo que os contamos primero en audio en este podcast. Y esta semana, José, en vez de juego, nos ha tocado hablar de belleza, pero no de una tremenda belleza, que por supuesto no está nada mal. Y es que me he ido a visitar la iglesia de San Antonio de los Alemanes, muy cerquita de aquí, como sabes. De al lado, sí. Junto a nuestro arquitecto más pío, como él mismo dice, que nos lo ha contado fenomenal. ¿Quién crees que puede ser? Dilo tú. Hombre, te voy a decirlo yo, porque precisamente ayer estuve con él y me decía, querido mío, a ver si cogéis a otro para ir a visitar iglesias. Perdón, tenía que decirlo, querido Carlos Irisarri, que nos ha dicho que a ver si tenemos otros arquitectos con los que hacer visitas, y efectivamente los tenemos bastantes en la recámara y con los que ya hemos hecho pues bastantes visitas. Sí, los tenemos. Lo que pasa es que, bueno, nuestro querido Carlos tiene un componente añadido maravilloso y es que además tiene fe y sobre todo una implicación personal preciosa. Y de hecho, con este templo, con San Antonio de los Alemanes, tiene José, y creo que tú lo sabías, alguna relación personal, ¿no? Te lo ha contado, pero no cuentes cuál. Yo no cuento cuál, porque si no la gente deja de escuchar, así que claro. Lo más importante es que enhebremos todos de tu brazo y vayamos a hacer esta visita a la iglesia de San Antonio de los Alemanes. Eso es, pues nada, enhebrad, que nos vamos y Carlos nos va a contar por qué para él es tan importante este templo. Dentro Report. Estoy en la única iglesia de Madrid, y mira que hay, con una planta elipsoidal. Y también el único templo de todo Madrid que está completamente pintado al fresco. Su historia es tan larga como bella. A principios del siglo XVII, Felipe III ofreció la iglesia y el hospital contiguo a enfermos y peregrinos portugueses que pasaban por Madrid, y por eso durante un tiempo se llamó San Antonio de los Portugueses. Sin embargo, con la pérdida de Portugal por parte de la corona española en 1640, el templo dejó de acoger a súbditos portugueses y permaneció vacío hasta que
que en 1689 Mariana de Austria lo cedió a los alemanes católicos que acompañaron en Madrid a la esposa de Carlos II. Desde entonces y hasta ahora, este lugar impresionante se le conoce como la iglesia de San Antonio de los Alemanes. ¿Y quién es el arquitecto que más sabe de iglesias de toda la Comunidad de Madrid? Pues no es otro que mi queridísimo Carlos Irisarri, que teníamos pendiente esta visita contigo. Muchísimas gracias por estar de nuevo en Arquitectura Compasada. Nada, gracias a vosotros, pero vamos, que no exageres, que yo lo único que soy es seguidor de Tormo, de ese libro maravilloso que editó allá a principios del 20, y voy recorriendo todas las iglesias con su guía, que es un personaje y un libro fabuloso, ¿no? Y de esta, ¿qué podemos decir? Yo decía, un poquito a modo de apunte, esta planta elipsoidal. Vamos a intentar explicar qué es esto y por qué es tan singular. Sí, voy a hacer un apunte. En Madrid capital posiblemente no haya otra, pero sí en la comunidad, porque Ventura Rodríguez tiene una en Boadilla, el Palacio de Boadilla, la capilla que rivaliza con la de la Congregación de Arquitectos. Tiene planta también con forma de elipse, sí. Nos quedamos entonces con que es en Madrid capital, eso es, y es una planta con forma de elipse entonces. Sí, señor, sí. Bueno, habrás comprobado, acabamos de entrar, ¿no? Por esa, la gente que conozca, aunque sea por fuera, que habrá visto la capilla esta, la iglesia que está adosada a un espacio de asistencia a indigentes, etcétera. Bueno, pues el shock de entrar es como un túnel del tiempo, porque lo de fuera es un estilo Gómez de Mora, son unas fachadas muy propias de un heredero intelectual de Herrera. O sea, es una fachada muy escurialense, muy de ese manierismo madrileño tan curioso, tan sobrio, ¿no? El ladrillo, la piedra caliza, esta de Colmenar, en recercados, etcétera. Es un tema muy de ese estilo, ¿no? Pero en cuanto uno da 2 pasos, bienvenidos al barroco, vamos, estamos aquí dentro y esto es un disparate, ¿no? Como las instrucciones de Trento eran claras, a la gente tiene que volver a la iglesia y hay que usar todo el armamento, y el armamento son los artistas, ¿no? Y efectivamente, y no es broma, porque hay muchas conversiones de gente que ha datado y tal, que se ha convertido precisamente por todas estas cosas, igual que en el 19 y el 20 muchos ingleses se convertían porque el protestantismo les parecía muy frío y tal. Pues efectivamente esto funcionó, ¿no? Produce no sé cómo podemos describir lo que estamos viendo. Es evidente, es una elipse pequeña, muy concentrada, absolutamente cubierta de pinturas, con trampantojos, con todo tipo de elementos arquitectónicos fingidos, una cosa fabulosa, ¿no? Que son de una belleza descomunal. Yo estoy en pleno estendalazo, efectivamente. ¿Y qué podemos decir de estos frescos? ¿Qué imágenes representan, Carlos? Bueno, esto yo creo que una cosa que lo hace muy valiosa, aparte que decir, las cosas se pueden pintar o no pintar, tal, pero lo que es muy valioso de esta iglesia, como de otras, estoy pensando, bueno, salvando miles de distancias, ¿no? San Baudelio de Berlanga, es que exista un programa completo, ¿no? Que esté perfectamente planificado desde la base, estas capillas más terrenales, que al fin y al cabo son para congregaciones terrenales, hasta lo que hay arriba del todo, que es la apoteosis de San Antonio, ahí subiendo a los cielos, etcétera. Claro, es todo un programa perfectamente ordenado y cada vez con más importancia, ¿no? Esta parte de abajo, ya digo, estos son capillas, pues que para sus congregaciones o el uso de cada vocación, pues bueno, pues están ligadas a un grupito, pero ya enseguida tenemos un segundo escalón. Bueno, las capillas, por cierto, estas capillitas, no estoy llamando capillas, son hornacinas, no están siempre rematadas por un rey o por una reina, no están los Felipe IV, Felipe V. Porque la realeza es muy importante, ¿no? En esta iglesia tiene mucha relación. Bueno, los reyes de España son miembros natos de la congregación de nuestra hermandad del refugio, ¿no? Que son los titulares de esta iglesia y que usan este inmueble para hacer una labor social en Madrid fabulosa, ¿no? No hay más que pasarse. Según qué horas paséis por aquí, veréis grandes colas de gente con hambre, ¿no? A la cual no se le pregunta nada, se le da de comer y se les atiende a todos, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, pues estos reyes, fíjate, son benefactores, ¿no? Por eso los tienen aquí reflejados. Nos hemos saltado de todas maneras, cuando hablamos de los reyes, de una serie de santos que están entre las capillas, están al mismo nivel, que son santos, reyes que han sido santos, ¿no? San Luis, rey de Francia. Pero enseguida hay un segundo nivel que son una serie de virtudes cristianas que se trata de inculcar a los fieles, ¿no? Bienvenidas sean. Y que, por si alguien no las entiende, encima tienen un milagro de San Antonio de Padua. El milagro de San Antonio de Padua fue un santo muy, muy popular. Es el segundo santo que más rápidamente se ha canonizado, ¿no? Que eso es muy expresivo del fervor popular. Quizás el otro día leía que San Isidro tardó 500 años en canonizarse. Sin embargo, San Antonio fue rapidísimo. Sí, iba a decir, San Isidro al pueblo le dio igual. El pueblo sabía que era santo desde el primer día y le reverenciaron desde el primer día, ¿no? Bueno, pues San Antonio, que está aquí, es el que da nombre a la iglesia, porque San Antonio en realidad era portugués, era
Lisboa, sí, lo que pasa es que toda su predicación y está enterrado y murió en Padua, ¿no? Vamos, él era un agustino que decidió, impresionado por un asesinato de cinco franciscanos en Marruecos, muy impresionado se pasó a ser franciscano, incluso se fue a Marruecos a ver si, dice, donde haya peligro allá voy yo, pero el barco le pilló una tempestad y se lo llevó hacia Siria. Bueno, tiene toda una historia, ¿no? Entonces, bueno, pues fue un santo también muy, muy milagrero, ¿no? Con muchos milagros muy curiosos. Yo invito a la gente a que venga aquí, no solo a ver, a que se siente aquí, se pase aquí una hora intentando desentrañar esas historias fabulosas, ¿no? La historia de San Antonio y de esas virtudes cristianas que decías, que ¿cuáles son? Para la gente que venga aquí y se quiera sentar como estamos nosotros ahora mismo a mirarlas, ¿qué es lo que pueden encontrar? Bueno, cada una está relacionada con la virtud, o sea, cada milagro con su virtud, ¿no? Pues la prudencia, la templanza, la justicia, etcétera, ¿no? Estamos viendo uno que veréis allá, un señor que lo traen así en volandas y tal, que le está recomponiendo el pie, porque es un señor que le pegó una patada a su madre y arrepentido de tan mala acción se cortó el pie. Entonces ahí vino San Antonio a decir, bueno, mira, pues para tanto. Que te crezca otra vez el pie, no lo vuelvas a hacer, pero no te dejamos sin pie. No, desde luego, madre no hay más que una y tal, pero hombre tampoco tal. Luego hay otra, San Antonio es muy famoso, por lo visto tenía mucha labia y convencía a cualquiera, ¿no? Y fue al que mandaron a corregir a los cátaros que estaban en el sur de Francia, que es una herejía, tiene algo que ver con el Arca Perdida también, con las películas tal, porque ellos defendían que la sangre de Cristo se había transmitido, ¿no? El verdadero arca era el descendiente, ¿no? Tan bueno, que es el que encierra la sangre. Bueno, pues San Antonio hace ahí un truco y tal, que es que en vez de convertirles, intenta convertir a los peces. Entonces está hablando a los peces de manera que los cátaros están detrás haciendo como que no y tal, pero le están escuchando, ¿no? Es toda una cosa fabulosa, ¿no? Qué historias más maravillosas para recrear la mirada y recrear también la imaginación, metiéndose en esos hilos narrativos que nos estás diciendo, porque desde luego, como decías, Carlos, aquí la pintura es un potencial enorme, pero también la propia arquitectura. ¿Quiénes son los maestros que hicieron esta iglesia? Sí, pues el tracista es Pedro Sánchez, no el presidente, claro, es un tracista conocido, que era un jesuita, muy, muy conocedor de la arquitectura eclesiástica tal, y es el autor del primer proyecto de las primeras trazas de la Colegiata de Toledo, donde está San Isidro enterrado y donde están los estudios. Estuvo allí la Escuela de Arquitectura también, etcétera. Pues fue el tracista y aquí hizo estas trazas. Tenía por aquí el nombre que me ha gustado, no lo sabía y me lo han contado antes, el del maestro de obras, que fue el constructor Francisco Seseña, que por lo visto también trabajó mucho en Madrid. Y luego el exterior es Juan Gómez de Mora, como decía antes, un heredero intelectual de Herrera, por vía de su tío, que ayudó a Herrera, y que le da ese aspecto tan diferente al interior. Es que lo de fuera además se construyó bastante rápido, 1624 a 1633, que es relativamente rápido, ¿no? Sin embargo, las pinturas fueron casi 60-70 años hasta que se completó. ¡Qué barbaridad! Menudo cambio. La construcción entonces fueron 9 años y las pinturas, una barbaridad, décadas. Sí, aquí hay varias generaciones de Francesco Ricci a Lucas Giordano, que es el último, que es el que pinta los milagros, pues va bastante tiempo, ¿no? Ya por terminar el programa que decíamos, me gustaría tener un programa más largo para contar todos los milagros, porque es que cada uno es más singular que el otro, pero bueno, luego hay toda una fila donde hay una colección de santos ligados o portugueses o ligados a la historia de Portugal. San Fructuoso, San Damaso, cada uno con su historia, etc. Sí, están los nombres, además, sí. Y luego arriba del todo, pues la bóveda, que es esta de Francisco Ricci, que es fantástica, es una falsa bóveda, entre comillas, ahora lo comentamos, pues tiene ahí la apoteosis de San Antonio, ya llegando al cielo como se merece, ¿no? O sea que es una falsa bóveda porque usa una técnica muy de Madrid, muy de arquitectura pobre, o sea que no, está formada por un entramado de madera y yeso y cañizo, ¿no? La de la congregación de Nuestra Señora de Belén, la de los arquitectos, también es así, ¿no? Hay muchas bóvedas encamonadas, se llama, ¿no? ¿Por qué se denomina falsa bóveda? ¿Qué material sería para...? No, quiero decir que no es de piedra ni es de... Eso, o sea, normalmente sería de piedra. Es una cosa baratita y rápida, pero muy eficaz, porque además, joder, está claro que duran, ¿no? Duran un montón. Claro, y además esta iglesia ha tenido varias intervenciones, ¿no? Que son las que han logrado que la estemos viendo en un estado formidable. Sí, sobre todo el exterior, yo creo, incluso más, vamos, el interior se ha arreglado, yo incluso he coincidido aquí a veces con andamios y con gente restaurando, que enseguida te invitan y tal. Ahora mismo pues, está en muy buen estado, la verdad. Carlos, y una cosa que he escuchado yo, que es la Ronda del Huevo, ¿qué tiene que ver con este lugar?
Bueno, esta iglesia forma parte de este complejo, como decíamos, que lo lleva la Hermandad del Refugio y la Piedad, una hermandad que existe, se lo dio Felipe V para que lo gestionaran ellos, y ellos se ocupan efectivamente de indigentes, gente sin comida, etcétera. Ahora se les atiende aquí, pero en el 17, en el 18 salían de ronda, efectivamente, con la ronda del huevo para dar a cada pobre que encontraran, que debían ser muchos entonces, agua, pan blanco y un huevo duro. Y tenían además, que yo sé que la conservan, lo que no sé es dónde, conservan una plantilla con un agujero, ¿no? Para calcular para eliminar los huevos demasiado pequeños, a los que ellos decían que el que pasa, no pasa. Y entonces esos, los más pequeños, pues no los sacaban a la ronda, no sé para qué los usarían, pero les parecía como un demérito, ¿no? Para dar huevos demasiado pequeños, ¿no? Teniendo en cuenta además que son miembros de esta congregación los reyes de España, lo han sido desde el principio, los actuales también lo son, y entonces pues bueno, también se representa aquí un poco la protección del rey, ¿no? Entonces bueno, pues el huevo tiene que ser generoso, ¿no? Ahora ya pues voy a contar ahora efectivamente esa vinculación personal, porque esta iglesia, bueno, yo creo que junto con San Marcos o Caballero de Gracia, las mejores iglesias que hay en Madrid, pero es que además tuve una obra aquí durante mucho tiempo, aquí al lado, terrible. O sea, una obra en la que estabas como arquitecto, claro. Sí, visitas de obra casi continua, hasta una obra complicada, era una cosa de cirugía que no se acababa nunca, tal, y entonces, joder, yo salía francamente desesperado. Sí, claro. sí, entonces me metía siempre aquí un rato, yo además soy creyente, a mí me pasa como Barragán, que también era creyente, que decía, ¿no? que estaba muy a gusto en la penumbra y la tranquilidad de los claustros y las iglesias. A mí me pasa lo mismo, salvando las distancias con Barragán, y efectivamente yo todos los días me quedaba aquí un ratito y tal, y de hecho pues son ya curioseando los frescos que era cada cosa, ¿no? Pero vamos. ¿Y encontraste aquí un poquito la paz que te estaba faltando? Completamente, a pesar de que una elipse siempre pone un poquito nervioso, ¿verdad? Lo de la elipse también, aparte de, yo creo que de encajarse en el tamaño, porque realmente es un solar muy pequeñito, ¿no? Yo creo que intenta esto que hemos hablado en otro programa, esa lucha entre hacer planta central o planta lineal. La planta lineal es buena para el rito, la planta central es más bonita. Yo creo que aquí intentaron conjugar, igual que Ventura Rodríguez en Boadilla, ¿no? Intenta conjugar y dice, bueno, a ver si consigo mezclar las dos cosas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué intentaron mezclarlo? ¿Por qué esta elipse en pleno centro de Madrid? No, bueno, por un lado te decía por el tamaño, pero por otro, por eso dice, bueno, pues si la planta central queda más bonita, pero para el rito cristiano hace falta una línea, porque realmente hay una gradación de espacios, sus más sagrados, menos tal, pues la elipse es un poco las dos cosas, ¿no? Intenta, ¿sabes? Una cosa que parece un círculo, no lo es una línea, pues pero bueno, es una idea, ¿no? Una idea. La verdad es que yo creo que aquí lo han hecho fenomenal, porque generalmente es una cosa que pone un poco nervioso, ¿no? Una elipse, como no es ninguna de las dos cosas, pero bueno. Oye, Carlos, ¿y se puede contar la obra que era o lo dejamos en el anonimato mejor? Bueno, sí, pero ya está todo prescrito, lo puedo contar, ¿no? Yo de muchísimo tiempo me ocupé del Teatro Alfil. Del Teatro Alfil he tenido clientela de teatros, también he hecho alguna cosa en algún otro teatro. El que está aquí al ladito y es maravilloso, el Alfil. Sí, no, yo creo que ha estado muchos años abierto gracias a todos los papelotes que yo iba haciendo, porque yo no hacía, es decir, lo que hacíamos ahí eran cosas de fontanería, fontanería en el peor sentido. Aislamiento acústico, de no sé qué, de que no había salida de emergencia, o sea, poniendo parches todo el día, y estuve muchísimo tiempo hasta que se puso un del teatro al día, entre que no tenían dinero, que estaba muy atrasado de normativas, una cosa espantosa. Pues me parece bellísimo y muy rimado que un arquitecto encontrara inspiración y paz en una obra arquitectónica para finalizar la que tenía como cometido principal, así que... Pero eso es para todos, caramba, la arquitectura es para disfrutarla y para estar a gusto. O sea, yo invito a cualquiera que esté por aquí, por el centro, ¿no? Haciendo ahí colas en Primark, cosas de estas horribles, pues joder, 10 minutitos de descanso aquí, esto es una maravilla, ¿no? Ya si se convierte, mejor, pero si no, tampoco pasa nada, ¿no? Se está aquí fenomenal. Fenomenal, y a un pasito de Gran Vía, pero desde luego no lo parece. Ya escucháis el silencio en el que estamos, y eso que hay algunas personas, algunos turistas que han venido, algún móvil suena de vez en cuando de fondo, pero desde luego aquí se respira paz, y a tu lado hemos conocido además un poquito más de este lugar espléndido, así que 1.000.000 de gracias como siempre, Carlos Irisarri. Nada, un placer, siempre que queráis. Pues nada, no nos lo digas 2 veces, que te cogemos el guante. ¿Verdad, María Paredes? Que hemos hablado de belleza y qué bonito, sobre todo, que Carlos encontrara en esta iglesia ese recogimiento y esa paz interior que le estaba faltando durante su proyecto. Este hombre es muy grande y lo que es tan grande es la honestidad que destila. Sí, sin duda, nos encanta eso de él y su carisma y lo bien que comunica. Así que desde aquí, Carlos, te mandamos un besote muy grande y esperamos tenerte pronto a bordo de nuevo.
Así es, y ahora nosotros pues nos vamos juntitos y felices a secretear un poco. Secretear un poco. Pues recibimos en nuestros secretos a todo ya un habitual de este podcast, Alejandro Caraballo. Oye, empiezas a competir ya con Miguel Oso de la Vega en las veces que habéis venido a Arquitectura Compasada, ¿eh? No digo nada. Sí, la verdad es que sí, pero siempre encantado, la verdad. Muchas gracias. A nosotros también, es un placer recibirte como siempre, Alex. En este caso para hablar de la última sesión del ciclo SEA-IF, Transferencias, que lleva en esta ocasión por título Ciudad y Territorio. Y por eso vienes estupendamente acompañado de vuestras invitadas a esta sesión, de Antía Fernández, arquitecta y consultora digital en Arup. Bienvenida al podcast. Muchas gracias. Y de María Fandiño, mi tocaya, arquitecta al frente de MF Paisase. ¿Lo he dicho bien? Lo has dicho bien, encantada. Bienvenidas ambas. Bueno, Alex, coméntanos, en la última sesión de la que hablamos aquí también, buscasteis sinergias entre arquitectura y comunicación y en esta ocasión, como su nombre indica, vais a abordar la dimensión urbana. ¿Desde qué enfoque? Pues como me has comentado, venimos de arquitectura y comunicación, que parece algo poco tangible o poco material, ¿no? Y venimos a ciudad y territorio haciendo como una especie de salto de escala gigantesca, ¿no? Porque ese era un poco el goal de esta última, o sea, de este tercer acto, de juntar estas 3 charlas transferencias entre personas que operan aquí en Madrid y personas que operan fuera. Y queríamos hacerlo mirando hacia afuera, como siempre, hacia lo transversal de lo que concebimos la profesión habitualmente, a través de ese salto de escala, desde 2 posturas o 2 maneras de entender o 2 maneras de trabajar, que son muy diferentes y que creo que son complementarias y además que pueden aportarse mucho entre sí dentro de la conversación que tendremos. Que son las de Antía y las de María, las de vuestras invitadas. Yo tengo a Antía en un documento que me ha filtrado Alex. Esta mañana tengo por ahí una descripción de tu trabajo y él dice que está a medio camino entre la ingeniería avanzada y el urbanismo predictivo. ¿Qué es esto del urbanismo predictivo que suena como tan del futuro? Bueno, gracias por la introducción. Bueno, el urbanismo predictivo, quizás por daros un poco de contexto, ¿no? De cómo entendemos el enfoque, ¿no? Con el que estamos trabajando, enfocando el trabajo en las ciudades. Nosotros enfocamos el trabajo de las ciudades desde el uso de la tecnología para conseguir o hacer frente a los grandes retos urbanos que están afrontando las ciudades y también los territorios, ¿no? También por introducir el otro tema de la conversación. En nuestro caso yo trabajo, mi trabajo desde Arup, desde el equipo de servicios digitales, trabajamos con clientes públicos para identificar cuáles son los retos de estas ciudades, generar una visión con nuestros clientes y definir qué tipo de estrategias podemos seguir para diferentes fines. Algunos de los fines pueden ser pues, orientados más a la operación de las ciudades, es decir, cómo podemos utilizar los datos, cómo podemos utilizar tecnologías como la inteligencia artificial, datos más geoespaciales, para mejorar la operativa de las ciudades, para pues, tener infraestructuras más seguras, más eficientes, más resilientes. Y luego, por otro lado, de qué manera la tecnología y los datos nos ayudan en la planificación de las ciudades, ¿no? Cómo planificar también a futuro las ciudades basándonos en los retos y las prioridades que tienen a día de hoy y también para convertirse en ciudades prósperas y resilientes. Entonces, parte de este trabajo, por ejemplo, me preguntabas por el urbanismo predictivo. Trabajamos en ese caso con modelos de inteligencia artificial para identificar patrones, tanto para la identificación de patrones en el caso, por ejemplo, pongo ejemplos concretos, ¿no? En el caso de la movilidad de Madrid, nosotros, en mi caso concreto, el trabajo oscila entre el trabajo que hacemos en Arup y también formación personal y proyectos propios. En este caso del urbanismo predictivo, en el marco del máster de gemelos digitales que estuve desarrollando el año pasado, propusimos utilizar modelos de inteligencia artificial para predecir el impacto de los eventos masivos en la movilidad de la ciudad. Con lo cual, como sabéis, a día de hoy las ciudades están
soportan muchos retos, ¿no? Entre ellos la clásica gentrificación, la turistificación, y se une la eventificación de las ciudades, ¿no? Como bien sabemos, en Madrid ha habido un poco de revuelta, ¿no? Por el tema de los eventos, tanto en el Santiago Bernabéu como los recién, pues otros espacios como el espacio Iberdrola Music, festivales de música, partidos, de todo, ¿no? Entonces, para lo que utilizamos los datos de la telefonía móvil, en este caso, que eran los datos de telefonía móvil, se procesan y se consiguen generar lo que en planificación del transporte se conoce como las matrices origen-destino. Con esos datos, tú eres capaz de saber cómo se desplazan, más o menos estadísticamente, cómo se desplazan las personas. Entre los por ejemplo, a esos conciertos o esos eventos, ¿no? Eso es. Ajá. Tú puedes identificar cómo se trasladan de un punto A a un punto B, y con eso lo que realizábamos era cruzábamos esos datos con los datos de los eventos, de estos eventos masivos, que son eventos de más de 20.000 personas en la ciudad, y utilizábamos un modelo de inteligencia artificial, en este caso era lo que llaman el Temporal Fusion Transformer, que es una arquitectura transformer, como los LMs que conocemos, ChatGPT, etcétera, para identificar esos patrones y poder hacer predicciones sobre la cantidad de asistentes al evento, cómo se desplazan, qué tipo de modo de transporte utilizan, etcétera. Con lo cual, ayudar también, ¿no? Exacto, cómo prepararse para los eventos, a nivel tanto de transporte, seguridad, coordinación de los eventos, emergencias, etcétera. Entonces, es un ejemplo sencillo, más o menos, o claro, de cómo podemos utilizar los datos que tenemos a día de hoy para planificar tanto a corto plazo como a largo plazo en las ciudades. Fíjate, qué interesante, qué chulo, chispas, pero es que mola un montón. Estaba pensando incluso en unas Olimpiadas, quizá, ¿no? Claro. Por ejemplo, un evento de tal magnitud se podría ayudar un poco a lo que es la planificación y la organización, ¿no? Exacto. De hecho, hay algunos ejemplos, aunque es verdad que igual no se han documentado mucho, de parte de estos algoritmos ya se utilizaron en las Olimpiadas de París, también para hacer predicciones y para planificar, sobre todo las empresas de transportes. Esto es algo que ya tienen bastante, digamos, ellos ya hacen prognosis de la demanda que va a haber a la hora de planificar las rutas y demás. Pero sí que se podrían ayudar y hay ejemplos ya, por ejemplo, Transport for London ya está utilizando, por ejemplo, este tipo de modelos de lenguaje para mejorar la precisión de estas predicciones, por ejemplo. No solo transportes, también las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Por ejemplo, dimensionar cuántos efectivos vas a necesitar para ese previa y el post, porque claro, todo ese volumen de gente moviéndose no solo es ese momento, pues no solemos ir de forma escalonada, sino que vamos todos de golpe. Eso y luego nos queremos ir todos también de golpe. Eso es. Justamente el Ayuntamiento de Madrid sacó, arrancó la iniciativa del Gemelo Digital de Madrid hace 2 años, que ha empezado con unos proyectos piloto en la ciudad y entre ellos, por ejemplo, preveía en este caso, ¿no? De cómo prever la necesidad de efectivos, por ejemplo, en el caso de un partido en el Santiago Bernabéu, ¿no? Y eso ahora van a sacar dentro de poco la licitación para desarrollar el gemelo digital completo de la ciudad, y el caso de las emergencias es un caso clarísimo, ¿no? Para evitar accidentes y desastres. Parece muy interesante también, sobre todo porque esos eventos tan localizados en un punto tan céntrico de la ciudad, pues tiene mucha incidencia en lo que es el alrededor y en zonas más alejadas, o sea, que por kilómetros, lo que también les afecta ese volumen de personas. Es un trabajo, desde luego, súper útil, súper interesante. Creo que vais a disfrutar un montón de esta charla. Cuando se emita el podcast ya la habréis tenido, pero una pequeñita parte la están disfrutando nuestros oyentes también cuando lo estén escuchando. Y el trabajo de María Fandiño es igualmente interesantísimo, porque cuéntanos, María, Alex lo ha definido como, abro comillas, una aproximación casi coreográfica a la relación entre ecología, tiempo y materia. Toma ya. Madre mía, ahora qué presión, de modelo digital a coreógrafa. Ahora me siento aquí una artesana con el trozo de granito. Los arquitectos sois un poco de todo, así que está bien. Pues sí, de hecho lo de coreografía me ha gustado muchísimo, porque sí es cierto que trabajo con la ecología, con el tiempo y con la materia, pero siempre al compás del territorio.
Es decir, a mí lo que me preocupa, y creo que es lo que trabajo y lo que se expresa en todas las escalas a las que trabajo, es el territorio, es la pérdida que hemos tenido de relación con el medio físico sobre el que habitamos, ¿no? Entonces, la base siempre es el territorio, y a lo que me dedico es a leerlo, analizarlo, sacar todos estos componentes estructurantes que definen cuáles son las calidades y cualidades específicas de cada territorio, para luego trasladarlo a diferentes escalas. Estas diferentes escalas pueden ser un espacio público, puede ser la definición de un camino, puede ser la parte estratégica de paisaje y de territorio de un plan de desarrollo de nuevas viviendas, por ejemplo, ¿no? Que estamos viviendo ahora como otra vez que parece que tenemos una crisis de vivienda y parece que queremos caer en el mismo error y volver a realizar macrourbanizaciones y extender más nuestras ciudades cuando probablemente tengamos que hacerlo de otra forma, ¿no? Entonces, esto tiene que ver muchísimo con las dinámicas del territorio, con el cambio climático, con la ecología, con la salud de las personas, y para eso lo que hay que fijarse muchas veces es en el medio no construido, sino en el medio natural, ¿no? Al final los agentes que emplean el territorio, los agentes que lo transformamos, somos las personas, y yo creo que en los últimos años se ha visto que estamos muy afectados por esta desvinculación que hemos tenido tanto de nuestras ciudades como de nuestras transformaciones de nuestro medio natural. Pero esto no es solo arquitectura, porque también es muy de sociología, ¿no? Sí, claro, integra un poco. Claro, o sea, estás usando distintas disciplinas. Sí, de hecho, por eso sí que es un poco coreografía, porque es como meter todo en el saco y a ver quién baila cuando es el turno de cada uno. Una de las componentes que yo creo que más me importan, ¿no? Sobre todo a la hora de crear o repensar los espacios públicos de nuestras ciudades. Muchas veces yo trabajo en ciudad, pero trabajo también mucho con el tejido rural. Y muchas veces esta aproximación con las personas que puedes tener en proyectos a pequeña escala es mucho más tangible que en proyectos a gran escala, donde la comunicación es mucho más complicada, hay muchos más agentes por el medio, hay muchos intereses políticos, ¿no? Entonces sí que es cierto que tengo la suerte de poder trabajar a dos escalas, ¿no? Poder trabajar pues en planes grandes, pero también poder trabajar en planes que son como pequeñas plazas. Igual pues hay proyectos que son de 140 metros cuadrados, pero que tienen una transformación social y una implicación de esos agentes y de esa memoria cultural sobre el territorio que trasciende cualquier límite, ¿no? Claro, como cuyas conclusiones se pueden extrapolar también a la otra escala, ¿no? Eso mismo, sí, totalmente. Esto, además, en este discurso, yo estoy muy preocupada por la materia, sobre todo por todas las emisiones, ¿no? Bueno, de hecho tenemos un ejemplo en el pabellón, ¿no? de la Bienal de Venecia de este año, ¿no? que ha llevado España, que habla de todas estas emisiones que producimos con la construcción. Pues con esto yo también, cuando hay algún encargo de analizar un sitio para crear un nuevo espacio así, pues yo creo que es muy importante pensar cuál es el material del sitio, de qué material disponemos, cuál es el mínimo kilometraje que puede tener este material y, sobre todo, qué agentes del lugar pueden estar implicados en este proceso de la construcción de esto, ¿no? Porque esto lo que hace es que cuando todos los agentes próximos están mucho más implicados, el resultado siempre es más positivo. Claro. Están acompasados, José, como en este podcast, todos esos agentes. Están acompasados y yo me estoy acompasando a ellos porque me está encantando escuchar tanto el planteamiento de María como el de Antía, que yo sí veo la conexión de lo artesanal con lo tecnológico, ¿no? Porque al final estábamos hablando un poco de lo mismo, también del uso de las ciudades. De hecho, quiero decir, porque muchas veces yo me baso en muchos modelos digitales, porque claro, al final para planificar trabajamos mucho con GIS, con modelos de datos, y claro, la información que tenemos hoy en día, que antes era pues por la observación, ¿no? y por sacar conclusiones a partir de dibujar, de elementos y de mapas que teníamos, ¿no? Que podían ser pues los geológicos, geomorfológicos, ¿no? Pero ahora tenemos mapas de coberturas, tenemos mapas de movimientos de aves y de cómo emigran y cómo se mueven. Esto, a la hora de colocar un árbol en una ciudad, saber cómo vuela un pájaro o en cómo camina una hormiga,
a nivel de corredor ecológico es trascendental. Entonces, integrar todos estos modelos digitales en la planificación de ciudades, en la generación de espacios públicos, de corredores verdes y todo, es que está totalmente todo ligado. Por eso, vamos, es que yo trabajo con los modelos de Antía. Evidentemente no a su nivel, porque a mí me habla de gemelos y yo lo único que pienso es en gemelos. En gemelos. Literales. Literales. Claro, pero esa conjunción entre los saberes tradicionales y las tecnologías emergentes es precisamente lo que le da sentido a esta nueva sesión del ciclo, Alex. Yo creo que vais a disfrutar un montón hablando y buscando las sinergias entre ambos puntos. ¿Y qué balance haces? Porque con esta llegamos al fin de este nuevo ciclo. Sí. ¿Cómo ha ido todo? Yo me quedo con las mismas ganas de la conversación que tuvimos cuando empezamos a trabajar esto de vamos a seguir hablando, por favor, que esto es súper interesantísimo. Que esto siga. Pero sí, cada cosa tiene su tiempo. Yo creo que va a ser una conversación súper interesante y este balance es una cosa que tenemos que darnos cuenta siempre de que al final cuando trabajamos en unas escalas tan grandes y cuando operamos en una cantidad de superficie que ya tiene unas dinámicas existentes que hay que leer y que hay que interpretar y tal, estamos trabajando a la vez con una escala macro y una escala micro. Desde lo que hablaban de la movilidad y las personas, cada uno de los agentes es una unidad por sí misma que tiene unas condiciones de su alrededor y una manera de actuar y una manera de determinarse en ese espacio, y a la vez forma parte de un conjunto gigantesco dentro del cual hay un mapa de relaciones entre todos esos individuos micro. Entonces, esa cuestión que trabajan ambas desde dos perspectivas diferentes entre cómo balancean, ya sea como desde los datos o desde una lectura un poco más material o cultural o etnográfica, si queremos, cómo es ese balance entre esas dos escalas que conviven a la vez y se dan de facto en el mismo momento y sin embargo tienen dinámicas operativas diferentes, pues es muy interesante y creo que es muy enriquecedora. Bueno, desde luego, lo que sí quiero poner el foco es que es el momento de esta generación de arquitectos. Sin duda. Porque estás escuchando hablar y dices tú... qué poderío, ¿eh? Qué poderío. Qué ideas. O sea, que bien que el colegio coja un ciclo como SIGIF de este nivel, que hay que escucharos más, o sea, porque la realidad es esta. O sea, que nada, un placer contar con vosotros en Arquitectura Compasada. Muchas gracias. Gracias por compartir esta nueva sesión del ciclo SIGIF. Esperemos que haya muchísimas más, porque vamos, me parece que es algo súper enriquecedor para todos. Y nada, que vaya muy bien de aforo, seguro que sí, porque siempre arrasáis con todos. Y nada, Alejandro, María Fandiño y Antía Fernández, esta es vuestra casa, volved cuando queráis. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. A vosotros. Pues como todo llega a su fin, hasta que ha llegado el episodio número 93 de Arquitectura Compasada, que ha estado lleno de belleza con esa iglesia de San Antonio de los Alemanes y de conocimiento, tradición y vanguardia con nuestros chicos de SIGIF. María Paredes. De lo más variado, José Alfonso Crespo, no dirás que no. El menú siempre es variado aquí. Siempre, siempre. Opciones para todos los gustos y para todo tipo de alimentación. Tenéis que ver, eso ya os lo decimos, el próximo martes, el reel preciosísimo que estamos preparando ya de San Antonio de los Alemanes. Seguro que os van a entrar unas ganas tremendas de conocerlo. Para los que queráis, sabed que esta iglesia está en la calle de la Puebla número 22, en pleno centro de Madrid, a un paseíto breve desde el COAM. Y bueno, como platos variados tenemos muchísimos, pues aquí llega la que no sé si se conoce esta iglesia, pero seguro, porque es una súper restauradora de nuestra región, nuestra querida Alicia Bajo. Así que seguro que ahora nos saca de dudas sobre si ha estado o no ha estado y nos trae pues todos esos planazos que siempre carga bajo el brazo. Así que suyo es el micro y nosotros os decimos eso de... Hasta la semana que viene. Pues no, María Paredes, no conozco San Antonio de los Alemanes, pero deseando estoy ya de ver el reel ese que nos tienes preparado para este martes. Porque si después del paseo sonoro me han entrado ganas, con el vídeo me lo apunto para ir, pero ya. Ahora lo que toca es apuntar las propuestas culturales de esta semana. Arrancamos en el Paisaje de la Luz, concretamente en el Parque del Retiro, porque este viernes 30 de mayo arranca una cita que nos gusta muchísimo a todos los que hacemos este podcast, la Feria del Libro, que alcanza este año su edición número 84 y que tiene a la ciudad de Nueva York como eje temático.
Hasta el 15 de junio podremos recorrer las 365 casetas en las que se desarrollarán todo tipo de actividades y más de 6.000 firmas en esta cita literaria tan esperada por quienes amamos la literatura. Os proponemos también visitar un edificio sorprendente y muy desconocido, que por cierto, bien merece una vista alzada, querida María Paredes, que me da a mí que tú tampoco conocías este enclave. Se trata del Hospital de la Venerable Orden Tercera, situado en la zona de la Latina, concretamente en la calle de San Bernabé. Es el hospital en activo más antiguo de Madrid, desde finales del siglo XVII. El hospital destaca por la gran cantidad de obras de arte que atesora en su interior, tanto esculturas como cuadros de artistas de la talla de Carreño de Miranda, gran retratista de la corte de Carlos II, o Van Dyck, cuyo cuadro Cristo ante la mujer adúltera preside uno de los tramos de la escalera del hospital. Una escalera preciosa de doble rampa con bóvedas decoradas por Teodoro Ardemans y Tomás García, realizadas en 1683. Es visitable la capilla, que es toda una obra de arte, la escalera y el claustro, eso sí, en grupo, entre 12 y 15 personas, sin guía. Será el responsable del grupo el encargado de hacer de guía. Hay que pedir antes la visita con antelación en el correo electrónico a perezaranda@gmail.com. Desde este viernes 30 de mayo y hasta el 20 de julio hay que visitar sí o sí la exposición Tiempo, Sueño, Olor del artista brasileño Jonatas de Andrade en el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque. La muestra constituye una potente reflexión sobre cuerpo, identidad y política. Se trata de una selección de 6 obras audiovisuales de Jonatas de Andrade realizadas entre 2013 y 2023, con la que el Conde Duque pone el punto y final al ciclo expositivo de esta temporada y que se enmarca en el programa El sonido del roce de tu ojo al pasar, que invita a repensar el cuerpo desde una óptica sensorial y política. Y paramos ya en Hortaleza 63 para anotar los planes culturales del COAM, como la exposición Magnia, sintoreporteros por la historia. A través de una ficción visual, la exhibición emplea la inteligencia artificial generativa como una herramienta al servicio de la narración, al tiempo que reflexiona sobre la fotografía como elemento para la propaganda, la publicidad y el diseño. Es una iniciativa organizada por Prodigioso Volcán en colaboración con el colegio y la Fundación Arquitectura COAM. Y el miércoles 4 de junio, la agenda cultural del COAM transcurre en el Círculo de Bellas Artes, porque allí a las 7 de la tarde se proyectará el documental Cambiarlo todo sin cambiar nada, centrado en la experiencia de transformación urbana de Salvador Rueda. La cinta muestra el camino hacia la regeneración y renaturalización de las ciudades y la producción de nuevos desarrollos urbanos basados en principios distintos y que permitan una vida mejor. Y hasta aquí las propuestas culturales de arquitectura acompasada, que también puedes consultar en nuestra página web www.coam.org y en nuestras redes sociales. Hasta la semana que viene. Has escuchado Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.